Hola, nuevamente Sara, Andrés y Fernando. Hoy para hablar con ustedes sobre un tema que probablemente ya empiece a resonar por ahí y es el tema del cambio, el cambio, el cambio. Hemos vivido durante estos meses cambios intensos y la cosa se pone más interesante ahora que en algunos sectores estamos regresando a trabajar, en otros no entendemos bien si lo presencial o lo virtual o lo semipresencial va a ser lo que va a primar y por otro lado todavía no sabemos bien qué es lo que va a pasar. Entonces, algo que tenemos que tratar de trabajar es pensar en cómo podemos pasar de aceptar a gestionar el cambio. Y ese es el tema de nuestro programa de hoy. Entonces, Sara, ¿qué es lo que hace que una persona esté lista, sea capaz de gestionar el cambio? ¿Qué crees que necesita una persona para poder realmente gestionar el cambio? No solamente aceptarlo y decir, bueno, pues ya tocó, sino pasar a esta mirada mucho más proactiva, ¿no? De poder conducirlo, liderarlo, gestionarlo. Bueno, a ver, primero que saber a dónde vas, ¿no? ¿De qué se trata ese cambio? ¿Para qué es ese cambio? ¿Qué vas a lograr con ese cambio? ¿Qué beneficios te va a traer ese cambio? ¿Cómo va a trascender ese cambio en beneficio de lo que estás haciendo, de tu trabajo y de ti mismo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí también hay un pequeño obstáculo, porque como bien dices, nadie sabe hacia qué va a cambiar y todo el mundo habla de la nueva normalidad y seguimos en transición, ¿no? Seguimos en transición, seguimos en incertidumbre. Las personas están esperando que las empresas les digan hacia dónde va. Las empresas todavía no terminan de crear su proyecto de negocio o su proyecto empresarial, mejor dicho, hacia dónde va a migrar. Estamos esperando que todo regrese pronto también y estamos resistiendo para esperar que ya cuando todo vuelva a la normalidad, que nadie sabe de qué se va a tratar. Entonces sí, creo que todo el mundo sabe que tiene que cambiar, pero no sabe qué, ni cómo, ni cuándo, ¿no? Y creo sí que es un poco la labor de los líderes, tanto de los líderes tan arriba, en la cúpula de las organizaciones, los niveles jerárquicos más altos, como los líderes medios, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué tenemos que lograr y poder visionarlo, ¿no? Visualizarlo para poder tener una foto, un norte, ¿no? Creo que ese es un punto importante. Ahora, Andrés, si es que pensamos en lo que hemos estado leyendo últimamente, hay mucha gente está diciendo esta idea de que el cambio no te paralice, ¿no? Y esta sensación de que cuando hay un cambio, lo peor que puedes hacer es quedarte congelado, paralizado, que la situación te sobrepase, ¿no? Y tú te quedes simplemente sin reaccionar. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿O crees que en ocasiones ante cambios como el que tenemos, no reaccionar también es una opción? Es un concepto bien interesante, ¿no? Porque habría que partir de la idea de si es que las personas en general tendemos al cambio o no, y probablemente la respuesta sea no. Es decir, a nuestro cerebro, vamos a ponerlo en esos términos, a nuestro cerebro no le gusta el cambio, ¿no es cierto? Porque la conducta es una serie de automatizaciones, de procesos automáticos que se repiten. ¿Para qué? Para ahorrar energía. Es un tema, ¿no? Electrobiológico, ¿no es cierto? El ahorro de energía en el cerebro. El cerebro no podría funcionar estando todo el tiempo con un proceso atencional de cambio. Lo que trata de hacer es, ante un evento nuevo, lo incorpora, lo trabaja y lo automatiza, ¿no? Entonces, lo primero que habría que hacer es entender que a veces si el cambio es demasiado fuerte te va a paralizar, pero lo que está ocurriendo es de repente un proceso natural de negación, donde ahí me junto con lo que decía Sara, donde lo que primero que habría que hacer es romper la negación, no esto de seguir pensando ya vamos a volver a como era antes, no vamos a volver a como era antes, o sea, este mundo es distinto, y no solamente por la pandemia, sino que en realidad eso es una verdad para todo momento, ¿no? O sea, uno no es el mismo que el año anterior, ¿no es cierto? Eres distinto, ¿no? Entonces hay que asumir, hay que romper la negación primero y entender que el entorno cambia y que hay que adaptarse, ¿no es cierto? ¿Cómo te adaptas? Bueno, no todos tenemos los mismos recursos. De hecho, algunos estamos más preparados para el cambio o más adaptados al cambio, es un tema de personalidad también, pero hay que partir siempre de la idea de que al ser humano, ¿no?, preferiría no cambiar, ¿no? Entonces, ya que prefiere no cambiar,
el acto de cambio es activo, no es pasivo. No es que si tú te quedas, cambias automáticamente porque te llevan como una marea. No, o sea, tienes que hacer algo para generar la adaptación. Y es una verdad, pues, es darwiniana, si quieres, ¿no? O sea, ¿no? Así ha sido desde siempre. Hay que adaptarse al entorno para sobrevivir. Entonces, ese es un concepto importante porque debemos cambiar, creo yo, la primera idea, y eso tiene que ver con lo que decía Sara, esto de visualizar el objetivo, el beneficio, etcétera, es que es una actitud activa, ¿cierto? No es pasiva, ¿no? El cambio no te vas a adaptar porque ya, pues, ¿no? Algún día mi jefe me adaptará, ¿no? O sea, es un tema de asumir, de hacerse cargo de la situación. Primer concepto que creo que a veces perdemos de vista. Uh-huh. Entonces, retomando justo lo que nos decía Sara, esta idea de construir el norte, de poder, como líderes de un equipo o de una organización, al menos tener claro que el cambio nos está llevando hacia algún lado. Me gustaría saber qué opina Sara sobre aquellos rubros o aquellos líderes que en verdad tampoco tienen claro hacia dónde va su empresa, ¿no? Entonces, por un lado, mi gente me está mirando diciendo, oye, líder, muéstrame el norte. Y yo por dentro me estoy diciendo a mí mismo, la verdad no tengo la menor idea de dónde está el norte. ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque hay como varios caminos. Me sincero y les digo, no tengo la menor idea, me invento uno, creo rápidamente a través de alguna metodología un norte, digamos que volátil, que puede ir cambiando. ¿Qué crees que podría funcionar mejor? De hecho, sí lo he pensado, ¿eh? Y me he puesto en los zapatos de muchas empresas, de muchos negocios, y la verdad es que tampoco es que me salgan así un montón de ideas a mí sola y visualizo, ¿no? Yo creo que es un trabajo muy complicado y que para empezar necesitas al equipo, ¿no? Tu equipo gerencial, eso tiene que venir desde arriba, ¿no? El equipo gerencial que se sienta a mirar de diferentes perspectivas y hacer propuestas, hacer ideas, hacer borradores, ¿no? Y ir revisando hacia dónde puede ir el proyecto empresarial, ¿no? De hecho, a ver, bien es cierto, uno necesita para hacer planes estratégicos y hacer propuestas, pues hacer todo un análisis, ¿no? Del entorno, de la situación. Bien es cierto, de pronto eso no es algo que ahorita nos dé un montón de información por el tema que estamos hablando de la incertidumbre, porque en realidad nadie sabe, pero sí hay referentes, ¿no? Y ya las empresas, pues ya, esto por ejemplo de la transformación digital, ya venía sonando hace muchísimo tiempo atrás, ¿no? Entonces de pronto es ir viendo cuál era el siguiente paso que se le quería dar a la organización, ¿no? Revisar un poco si se cumplió o no se cumplió con esa visión, si tenían o no tenían un propósito, ¿no? Y replantearse algunas cosas, ¿no? Replantearse juntos en un proceso de trabajo que les permita ir ordenando sus ideas y ir llevando a la organización hacia lo que en algún momento pensaron, hacia otros modelos que pueden haber fuera, ¿no? Y crear una cultura que sea flexible y adaptable, porque entonces, de hecho, si es que todas las empresas crearan sus visiones, sus proyectos en base a lo que pasa ahorita, entonces ya todas hubieran terminado, ¿no? Se hubieran cerrado, gracias. Entonces es una forma diferente de mirarlo de pronto, ¿no? Pero sí creo que con un trabajo de un equipo gerencial, juntos con un buen proceso de trabajo, mirando afuera, ¿no? Buenas prácticas y retomando algunos sueños que se tenían para la organización, proyectos, y mirando pues también el tema de la transformación digital que no es nuevo. Uh-huh. Andrés, ¿algo más que agregar a esta figura que nos está planteando Sara? Sí, yo creo que no hay que perder de vista que las organizaciones son personas, ¿cierto? Están formadas por personas, me refiero, ¿no? Cuando hablamos de los equipos, cuando hablamos de los miembros de los equipos, incluso de los líderes, ¿no? Los gerentes de las organizaciones, etcétera, no tenemos que olvidar que cada uno hace su propio proceso de cambio. Entonces, uno de los grandes errores en los cambios organizacionales, no ahorita en esta coyuntura, sino que en la historia, digamos, todos los que hemos trabajado en organizaciones seguramente hemos visto fracasar N cambios que se han tratado de hacer siempre en los lugares en los que hemos participado. Y normalmente lo que ocurre es que trabajan porque en los cambios no se considera justamente los procesos de estas personas, ¿no? Entonces, partimos de la idea de que, por ejemplo, una persona adulta común y corriente no va a cambiar si es que no le encuentra un beneficio al cambio.
Entonces un cambio de arriba para abajo sin consultar y sin empatía, pues no va a funcionar. Un cambio que no responde a una necesidad de negocio que va a generar un beneficio no solo para la organización, sino para el grupo humano que la compone, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la gente no va a comprar el cambio, no lo va a abrazar y por lo tanto no lo va a pasar a comportamientos que ya dijimos que es finalmente la base de lo que estamos hablando. Uno cambia y se adapta cuando adquiere una serie de comportamientos nuevos que responden a la problemática nueva y que poco a poco se van volviendo ya no nuevos, sino tu repertorio presente y estable, con la repetición, ¿no es cierto? A través de la repetición, a través del tiempo, etcétera, etcétera. Entonces eso no ocurre si es que la persona, los miembros de la organización no abrazan ese cambio, no se la creen, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Si tú eres líder de una organización, lo primero que tienes que pensar es no solo qué está dispuesta a hacer mi gente, sino qué emociones los mueven, ¿no? Incluso a ir a ser reacios al cambio, porque finalmente el cambio pues tiene una serie de obstáculos en lo que la persona siente y lo que la persona piensa, ¿no? Creencias muy enraizadas, pero también afectos, emociones muy desordenadas, como el miedo, el temor al fracaso, el temor a la incertidumbre. Cuando hay incertidumbre yo prefiero quedarme donde estoy, porque moverme implicaría que yo podría fracasar, y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Los que se están tratando de, por ejemplo, de adaptar el teletrabajo, a dictar clases remotas, versus la gente que no ha podido hacerlo y que ha paralizado sus negocios porque dice, no, es que voy a esperar a que volvamos a como era antes, que esto no va a ocurrir. Ajá. Entonces, ¿cómo es que se hace esto? Yo creo que da para un programa más, porque aquí hemos planteado más o menos el panorama y el terreno en el que tenemos que jugar al cambio. Ahora, Andrés ha abierto esta puerta que nos dice que tenemos que trabajar sobre las personas. El cómo, esa receta que no existe, porque hemos dicho que no hay recetas en más de un programa, pero digamos que algunas guías podrían ser parte del próximo programa, porque por ahora creo que tenemos ya una estructura que podríamos ir resumiendo rápidamente, ¿no? De entrada, tenemos que conocer este cambio en el que me encuentro y qué es lo que voy a sacar de aquí. Hoy estamos en un escenario de incertidumbre y aún así nuestros líderes tienen que encargarse de plantear el norte para la organización y para sus equipos. Ahora, este norte no lo plantea uno solo y por su cuenta. Tenemos que lograr integrar a este equipo gerencial, que muchas veces es un mito porque no funcionan como equipo, pero debemos tratar de articularlo para que de esa manera ellos puedan encontrar este norte que puede ser móvil y que no termina de ser totalmente desconocido porque hay referentes. Entonces Sara nos recomienda mirar alrededor, tratar de encontrar algunos elementos de los cuales agarrarnos para poder construir, mientras que Andrés nos va explicando que es natural en las personas que no queramos responder de manera fluida, así automática, a un cambio al que nadie nos invitó y simplemente nos aventaron ahí y nos dijeron baila, ¿no? Entonces surge esta necesidad primero de romper la negación en un grupo muy grande de personas que está pensando que va a volver a la entre comillas normalidad. Una pregunta que a mí siempre me queda en el aire es: ¿y cuándo hemos sido normal? Entonces, yo no sé, esa añoranza también va a ser para otro programa de por qué creemos que todo tiempo pasado fue mejor, y conecta con un elemento muy importante, que es el hecho de que las organizaciones en muchas ocasiones trabajan mucho en modelos, en esquemas, en procesos, pero se olvidan que detrás de todo eso están los seres humanos como elemento único, primordial, básico para la creación de la organización, y no estamos mirando esa compra del cambio, ese abrazo del cambio desde el ser humano individual, y es el tema que tocaremos en nuestro próximo capítulo. Así que por ahora creo que tenemos ahí una lección bien resumida, contundente, que hemos podido lograr a través de esta pequeña conversación, y entonces, tiempo fuera.